Señorías, ha terminado el líder de la oposición al Partido Popular y ahora me toca a mí. Primera pregunta. He hecho repaso a algunas de las comunidades autónomas. Ha mezclado porcentajes que nada tienen que ver, pero ha hablado de privatización. Fíjese, si quiere hablar usted de porcentajes de privatización, le voy a dar simplemente dos datos. Porcentaje de lo que usted llama privatización: Junta de Andalucía, 4,4%, Generalitat de Cataluña, 22%. Segunda pregunta, señoría. Segunda pregunta. Yo estudié en la Universidad Pública de Santiago. ¿Y usted? ¿En qué universidad pública ha estudiado, señor Sánchez? En fin, aquí estamos como si nada. Como si esto fuese una comparecencia normal de un gobierno normal. Quizá encuentre en el resto de grupos quien le siga el juego para simular normalidad. Mire, no cuente con el grupo mayoritario de esta Cámara. No cuente conmigo ni para esto ni para nada, señor Sánchez. Ni para esto ni para nada. Mire, señor Sánchez, ya sé que a usted le da igual aprobar leyes o no, tener presupuestos o no, contar con mayoría o no. Ya sé que para usted es prescindible todo salvo una cosa: seguir en el poder. Pero, ¿y a los demás? ¿A todos les vale que se pretenda gobernar sin este Parlamento? ¿A todos les vale que se interrumpa el normal funcionamiento de las instituciones del Estado? ¿Les vale que el Ejecutivo intente secuestrar al Poder Legislativo y al Poder Judicial? Miren, un país no se detiene de repente. Un país se desgasta poco a poco. Primero se promueve el enfrentamiento, como hizo en la investidura. Luego se degradan las instituciones para expandir su poder personal. Y más tarde se retuerce el principio de legalidad. Pero, señorías, ¿de verdad que no lo están viendo? ¿No ven que normalizan lo inaceptable? Lo que se está consintiendo es que los españoles paguen con su dinero un gobierno que no funciona, que únicamente está resistiendo. Hace solo un mes vino aquí el señor Sánchez presumiendo, lo recuerdan, de tener el gobierno más estable de Europa. Mírenlo ahora. En ningún país del mundo se sostendría un minuto este gobierno. Me pregunto, ¿por qué tenemos que soportarlo los españoles? Señorías, continuar la legislatura en estas condiciones condena a la nación a una pérdida de tiempo histórica. Y es imperdonable, porque ni la situación doméstica ni el contexto internacional permiten extender esta parálisis. Esto no es solo una crisis política, esto no es solo una crisis moral, es sobre todo una crisis de horizonte, en el que millones de españoles no saben a qué atenerse. Quiero empezar por ellos, porque ya está bien de ignorar a los que lo están pasando peor. Mientras el gobierno se atrinchera, la vida de la gente empeora. De las grandes economías de Europa, ninguna tiene más pobreza que España. El dato de pobreza infantil es escandaloso, más del 34%. Somos el segundo país de la Unión Europea con mayor pobreza infantil. El cuarto país de la Unión con más porcentaje de población en riesgo de pobreza. 10 millones de españoles en riesgo de pobreza. Y la pobreza severa, es decir, vivir con menos de 644 euros al mes, afecta a 4,3 millones de españoles. Reitero, mientras el gobierno se atrinchera, las familias con menos ingresos están abocadas desde hace años a reducir el consumo de carne y pescado. Mientras el gobierno se atrinchera, muchas parejas en las que trabajan ambos no son capaces de salir del umbral de pobreza. Mientras el gobierno se atrinchera, los jóvenes tienen que asumir que su vida será peor que la de sus padres. Y mientras el gobierno se atrinchera, la clase media, que es la columna vertebral de cualquier sociedad, está siendo eliminada. Esta es la realidad, señorías. El problema de varias generaciones de españoles ya no es solo la precariedad laboral, no, es la precariedad vital. El único horizonte que se les ofrece es instalarse en la incertidumbre. Están construyendo una sociedad de personas dependientes, o dependientes del Estado o dependientes de sus mayores.
Esta es la idea de paz social que vino hoy a patentar el señor Sánchez. De todo lo que ha robado este gobierno, lo que será más difícil de recuperar es precisamente esto. Le ha robado el futuro a millones de jóvenes españoles. Eso es lo que ha hecho usted. Señorías, mientras el gobierno se atrinchera, voluntarios del Banco de Alimentos señalan que el perfil de los usuarios ha cambiado. Cada vez hay más españoles que incluso trabajan, pero a los que les cuesta tanto su casa que difícilmente llegan al supermercado. ¿Alquiler o comida? Es la nueva dicotomía que enfrenta a muchos españoles. Hay que tener la cara de cemento armado para amarrarse al sillón y presumir de políticas de vivienda como ha hecho hoy. Dice usted, por primera vez se ha hablado de vivienda en el Consejo Europeo. Oiga, ¿y por qué no le hace caso usted a la Comisión Europea, que está diciendo que el intervencionismo de sus políticas de vivienda perjudica la posibilidad de que baje el precio de la vivienda? Es usted un ejemplo para sus colegas en materia de vivienda, un ejemplo efectivamente de lo que no se ha de hacer. Mire, las rentas más bajas, millones de personas dedican el 43% de su sueldo al alquiler, 12 puntos más que la media de la Unión, y para las clases medias la realidad es demoledora. Hace 20 años, 2 de cada 3 menores eran propietarios a través de una hipoteca. Hoy, 1 de cada 3. Un sueldo completo ya no llega para pagar una hipoteca mensual de una casa. Señoría, incluso a veces no llega ni para alquilar una casa. Y es que la mayoría de los jóvenes están viviendo de alquiler en piso compartido en España. Y usted viene a hablar de vivienda. Hombre, un poco de respeto por la gente, señoría. Llegó a una España de propietarios y dejará una España de precarios. Lleva casi 2 legislaturas y el resultado es una crisis de vivienda sin precedentes y el máximo responsable es usted. Mire, para empezar, la única emergencia habitacional de la que se ha preocupado todo este tiempo es la de su hermano. Y para seguir, no tiene ni la mayoría para continuar su fracasada política de vivienda. Les recuerdo que la mayoría de esta Cámara ha votado a favor de la derogación de la ley de vivienda. Y usted no la ha derogado. Les recuerdo que tiene paralizados 3 textos legislativos que permiten mejorar el mercado inmobiliario: la ley del suelo, la ley antiocupas y la ley de propiedad horizontal. Las 3 aprobadas en el Senado con mayoría posible de grupos para sacarlas en el Congreso. Y habla usted de calendario legislativo y que si bloqueamos no sé qué o no sé cuánto. Usted ha bloqueado 31 leyes aprobadas en el Senado, señoría. La mesa y usted. Sí, la mesa y usted. Mire, les recuerdo también que la mayoría de esta Cámara ha votado a favor de eximir del pago del IRPF a jóvenes durante los primeros años de trabajo. ¿Para qué? Para que lo puedan dedicar a pagar la entrada de la casa. ¿Pero usted qué se cree? ¿Que las Cortes son un adorno? ¿Usted se cree que el Congreso de los Diputados, que las Cortes Generales son un adorno? ¿Que los diputados y diputadas somos secundarios y el único protagonista de su ficción es usted? Esto es increíble, hombre. Se ha hartado de hablar de legitimidad de su gobierno cuando el que se está hurtando al Congreso es usted. La legitimidad del Congreso de los Diputados. Mire, España no necesita parches ni anuncios vacíos, que es lo que ofrece su gobierno. Yo le garantizo que la política de vivienda dependerá de mi vicepresidencia primera. Eso se lo garantizo, señoría. Y le garantizo, ríanse, ríanse. Ahí lo tiene otra vez. Mire, le sigo insistiendo. Silencio, por favor, señores y señoras diputadas. Silencio, señores diputados y diputadas. Silencio. Silencio. Síganse riendo, señorías. Acreditan su tranquilidad pasmosa. Mire, siga apuntando. ¿Sabe lo que voy a hacer? Voy a hacer la bajada histórica de impuestos a los jóvenes en la vivienda.
tanto para compra de vivienda nueva como para segunda mano. La bajada histórica del 10% de IVA al 4% de IVA. ¿Y sabe usted cómo va a pagar el 4% de IVA los jóvenes en su primera casa? Lo pagarán en plazo, como lo pagarán con la hipoteca. Es decir, precio aplazado 10, 15 o 20 años, señoría. Es así como vamos a construir viviendas en España. Es así, señoría. Decía el orden del día que el primer objeto de esta comparecencia es informar sobre los resultados de las cumbres internacionales. Oiga, espero que previamente le hayan informado a usted del resultado de esas cumbres. Porque, por desgracia, últimamente se ha convertido en costumbre que España no sea invitada a las cumbres internacionales. Ya se le escapó el premio Nobel. Mire, en el último Consejo Europeo lo volvió a demostrar. Fue a hablarles a ustedes del cambio de hora. ¿Cómo no tomárselo a broma, señor Sánchez? Su desgaste ya es internacional. Fíjese el Consejo. Defensa. Son todos socios fiables en la OTAN menos usted. Ucrania. Fuera de los encuentros de alto nivel. Objetivos climáticos. Apuesta por flexibilizarlos la mayoría de Europa, salvo el fanatismo de usted. Competitividad de la economía. Toda Europa sí a las centrales nucleares si usted quiere cerrarlas para más emisiones de CO2. Inmigración. Toda Europa más control de las fronteras, salvo la política de puertas abiertas de usted. Si a usted ya no le sigue nadie en Europa, señoría. ¿Y esto por qué sucede? ¿Porque tienen algo contra España? En absoluto. ¿Sabe por qué sucede? Porque no se fían de usted. Usted ha perdido la confianza del Parlamento, de la mayoría de los españoles y también de la comunidad internacional. Eso sí, se ha ganado la confianza de los autócratas en varios continentes. Por eso no sorprende a nadie, porque toda su actuación política se basa en la deslealtad. Quisiera pararme un segundo en la deslealtad. Usted comenzó siendo desleal con su partido. Lleva 7 años siendo desleal con la Constitución y con el jefe del Estado. Es desleal al Parlamento, al que usted secuestra nuestras facultades. Es desleal a sus socios de investidura, a los que está engañando reiteradamente. Es desleal con las naciones amigas de España mientras defiende los intereses ajenos a la nación. Es radicalmente desleal con los españoles, a los que engaña y condena al empobrecimiento y al bloqueo del país. En definitiva, señor Sánchez, usted lleva la deslealtad en la sangre. Solo es leal a sí mismo y es su única forma de ejercer el poder. Y la verdadera pregunta es, ¿por qué este empeño en continuar a toda costa? Por gobernar no es. Por sacar leyes tampoco. La respuesta hay que encontrarla en el tercer poder. Es la acción judicial la que le tiene aferrado con uñas y dientes a ese escaño. Lo que le pasa es que usted está muerto de miedo y cree que algo podrá conseguir controlando la abogacía del Estado, la Fiscalía General y desmantelando la UCO. Esto es todo claro. Usted elige una vez más protegerse, antepone su supervivencia a la dignidad de las instituciones y, como siempre, sacrifica los intereses del país por los suyos. Será la justicia la que determine hasta dónde llega la corrupción del PSOE, del gobierno y de su entorno. Pero hay algo que ya está probado. Usted ha mentido. Usted ha mentido para taparla. Por cierto, ¿ya sabe por qué su partido pagaba en billetes de 500 si el banco, dice usted, que solamente les daba billetes de 50? Lo que usted se acordaba en el Senado es que su financiación de su partido es absolutamente legal, ha dicho usted. Pues bien, pues justamente es lo que no tiene claro el Tribunal Supremo, ni la Audiencia Nacional. Sí, señor Sánchez, usted y su partido están siendo investigados por financiación irregular y por blanqueo de capitales. Señor Sánchez, le voy a hacer solo algunas preguntas. ¿Ya le consta, insisto, ya le consta quién era Koldo o sigue siendo algo anecdótico? ¿Ya le consta si Cerdán sigue siendo un socialista decente? ¿Ya le consta si alguien le dijo algo sobre el sólido Ábalos antes de cesarle y por qué lo volvió a meter en listas 2 años después? ¿Ya le consta algo de todo esto o sigue sin acordarse de nada? Y ¿podría usted contestarme a 3 preguntas? Oiga, mire, ¿puede asegurar
que su campaña de primarias, se financió legalmente y que su suegro no participó? Segunda, ¿llamó a algún empresario pidiendo patrocinio para su esposa? ¿Ya sabe dónde vivía su hermano, señor Sánchez? Mire bien en todas las habitaciones de la Moncloa, no vaya a ser que siga por allí. En fin, para ser presidente del gobierno hay que poder hablar mirándole a los ojos a la gente, y usted solo puede hablar mirándole a los ojos a su abogado, señor Sánchez. Mire, sus socios eligieron un presidente dócil antes de un presidente fiable. Yo no lo voy a hacer. Llegado el día, yo desde luego ya le insisto, llegado el día y en el supuesto de que fuera necesario, señor Sánchez, yo no le voy a amnistiar, ni a usted ni a los suyos. No le voy a amnistiar, señor Sánchez, ni a usted ni a los suyos. Señorías, todos los que estamos aquí coincidimos en una cosa, lo reconocerán o no, pero todos sabemos que esto es inasumible. Esta situación es inasumible. Y por ello, antes de dirigirme a usted, quiero hacerlo a algunos de sus señorías, a los que le sostienen, vamos. A Bildu sigo sin tener nada que decirle. Su connivencia con el delito no sorprende a nadie. Por lo menos son consecuentes con sus antecedentes, señorías de Bildu. Nada que decirle tampoco a Podemos ni a Esquerra Republicana, a quienes compartieron bandera con la ejemplaridad del señor Ábalos y del feminismo del señor Errejón, poco puedo decirles. Eso sí, señor Rufián, con cordialidad, al menos ahórrenos hoy las lecciones. La izquierda no es que no pueda robar, es que ha robado. Y lo hace contando con su silencio, señor Rufián. La señora Díaz, como no está, no tengo nada que decirle. Supongo que se estará aproximando a la calle de Ferraz para ingresar en el Partido Socialista Obrero Español. Señorías del PNV y de Junts, ustedes saben también como yo que esto no les va a salir gratis. ¿Quién podía imaginar que a dos partidos de una base sociológica centrada les iba a pasar factura apoyar a un gobierno de izquierda populista como este? Ustedes también son responsables del deterioro de Euskadi y del deterioro de Cataluña. A Junts ya le ha pasado y le pasará al PNV. Cuando el PSOE les meta en la fachosfera, se quedarán ustedes sin poder, sin principios, sin votantes y sin influencia en Madrid. Deberían pensarlo, porque todos ustedes sostienen a un gobierno que acaba de cumplir 2 años. Un gobierno que defiende a un partido al que investiga la Audiencia Nacional por financiación irregular y blanqueo. A un ministro que lo sigue siendo tras haberse demostrado sus vínculos con la trama corrupta. A un fiscal general, ahora en el banquillo del Tribunal Supremo, que ha llegado en coche oficial a declarar. A un militante socialista, ojo, que le pagaba la nómina de alto cargo en Correos, ley de 10, que extorsionaba en las cloacas por orden y con influencia de Ferraz. Comillas, soy la mano derecha de Santos Cerdán. Comillas, esto lo va a saber el jefe del fiscal. Comillas, el presidente quiere que se limpie sin límite. Señor Sánchez, ¿es usted también el presidente de la cloaca? ¿En serio que no tiene nada que decir? La limpieza que iban a traer a la política española es esta. ¿Es tragar con todo esto? Mire, señor Sánchez, ese manual contra la corrupción lo puede escribir usted. Es el que más sabe de corrupción en España. Termino ya. Afrontemos de una vez la situación sin trampas y sin engaños. Usted perdió las elecciones y ganó una investidura con alianzas estrafalarias. Pero hoy carece de mayoría en ambas cámaras, no está en condiciones de garantizar la gobernación. Nosotros tampoco tenemos mayoría suficiente en el Congreso para formar un gobierno. En ese trance solo hay 2 respuestas. O se condena el país a 2 años de parálisis o desgobierno, o se convocan elecciones generales. Al parecer, su vía es la primera, condenar al país a 2 años de parálisis y desgobierno. La mía, desde luego, es la segunda, convocar elecciones. ¿Por qué?
Porque cuando un Parlamento no puede sostener a un gobierno ni legislar, la lógica democrática y el interés nacional exigen dar la palabra al pueblo para que elija un nuevo Parlamento. La responsabilidad de convocar elecciones es suya. En este caso, esa responsabilidad es también una obligación política, ética y moral. Si realmente está dispuesto a presentarse en las próximas elecciones, gánese la reelección en las urnas. Y hágalo cuanto antes. Si también desatiende esta obligación, habrá completado el círculo de la indignidad. Lo que usted ofrece ya lo conocemos: mentiras, corrupción y deslealtad. Yo le aseguro que voy a ofrecer cosa distinta. ¿Por qué? Porque yo comprendo que el Partido Socialista no se lo crea, porque viviendo en la corrupción, en las mentiras y en la deslealtad no se lo cree. Lo que he ofrecido en mi vida política y lo que sigo ofreciendo en mi vida política es, primero, autonomía en las decisiones. Segundo, claridad en mis compromisos sin límite. Tercero, respeto a las normas de la democracia parlamentaria. Síganse riendo de la democracia parlamentaria. Cuarto, lealtad institucional. Quinto, limpieza y lucha contra la corrupción. Igualdad de derechos y oportunidades y la credibilidad ante nuestros aliados y la comunidad internacional. Aunque se resista, su tiempo se ha acabado, señor Sánchez, y volverá a ser el momento de los españoles. Tienen mi palabra. Muchas gracias.